Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de metabolismos de aminoácidos y proteínas. A diferencia de otro tipo de nutrientes como son los lípidos y los carbohidratos, que están más enmarcados, que están más priorizados a la generación de energía, los aminoácidos y las proteínas son estructuras químicas que cumplirán una otra función también importante en los seres vivos. Y esa función viene a ser prácticamente la de recambio. Entonces, podemos decir que las proteínas están siendo parte de la estructura de los seres vivos que van a cumplir diferentes funciones en los sistemas biológicos y obviamente hay muchas de ellas que están asociadas prácticamente a estas estructuras proteicas que las vamos a ir describiendo en el transcurso de la clase. Los aminoácidos son considerados como las unidades fundamentales de las proteínas. Los aminoácidos son estructuras que a partir del carbono alfa se encuentran unidas el grupo amino y el grupo carboxílico. De ahí derivan incluso el nombre de aminoácidos. Entonces son estructuras químicas, biológicas, que uniéndose una serie de aminoácidos pueden formar los denominados péptidos, dipéptidos y las proteínas. Las proteínas son estructuras que tienen un elevado número de aminoácidos. Si vamos en términos de la cantidad de aminoácidos, podemos decir que un péptido podría tener entre 10 a 15 aminoácidos. Uniéndose dos péptidos, obviamente forman los dipéptidos, y varios dipéptidos formarán la proteína, el cual tendrá unas 500, 1500 aminoácidos en su estructura. Los aminoácidos se encuentran unidos, como vemos por acá, mediante enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos entonces son sumamente importantes, los cuales permiten fijar un aminoácido con otro aminoácido en lo que va a ser una estructura ya macro que consolida a la proteína. Los aminoácidos pueden clasificarse de diferentes formas. En el caso de la bioquímica nos interesa desde el punto de vista biológico, y desde ese punto de vista los aminoácidos se clasifican en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Cada uno tiene características propias. Por ejemplo, los aminoácidos esenciales serán aquellos aminoácidos que el organismo no puede sintetizarlos, y al no poder sintetizarlos requiere consumirlos mediante los alimentos. Estos son la fenilalanina, la isoleucina, leucina, la lisina, metionina, trionina, triptófano y la valina. El otro grupo de aminoácidos denominados no esenciales se debe a que el organismo vivo los puede sintetizar, y al poderlos sintetizar no es necesario consumirlos en los alimentos. Estos aminoácidos serán el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, cistina, citrulina, hidroxiprolina, prolina, la serina y tirosina. Entonces esta clasificación está dada a partir de la capacidad de síntesis que tienen los animales fundamentalmente, y que dependiendo de esa capacidad de síntesis estarán presentes estos aminoácidos necesariamente en los alimentos, o en otros casos no es necesario que se encuentren en los alimentos. La presencia de nitrógeno va a influir en la síntesis de aminoácidos, es decir, que cuando se produce esa síntesis de aminoácidos, que vamos a ver un poco más adelante, el nitrógeno, por sus propiedades físico-químicas, tiene nomás una cierta influencia. Las plantas y los microorganismos tienen la capacidad de sintetizar todo tipo de aminoácidos, por lo tanto, en ellos no existe la clasificación anteriormente citada, es decir, de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos serán parte estructural de las proteínas y en menor grado podrán generar energía. Fundamentalmente los aminoácidos, que son proteínas, tienen la finalidad de producir recambio de estructuras en los seres vivos, por lo tanto no es su función la de ser generadora de energía,
Por eso decimos que en menor grado es la que generan energía, comparando siempre con los carbohidratos y los lípidos. Vamos a empezar inicialmente hablando de la digestión y la absorción de las proteínas. Las proteínas son estructuras macromoleculares constituidas por un elevado número de aminoácidos. Entonces se tienen enzimas llamadas proteasas o proteolíticas, que son enzimas que producen prácticamente la hidrólisis, rompiendo los enlaces peptídicos a nivel de los aminoácidos. Este tipo de enzimas proteolíticas se encuentran a nivel tracto gastrointestinal. Ahí van produciendo prácticamente una suerte de hidrólisis, reduciendo el tamaño de las estructuras proteicas. Las enzimas proteolíticas o las proteasas pueden clasificarse de dos formas: las exopeptidasas y las endopeptidasas. Las exopeptidasas son enzimas que tienen su acción de manera específica en los extremos de la estructura proteica. Por eso son exopeptidasas. Y las endopeptidasas son enzimas que tienen su acción en la parte central de las proteínas, dividiendo en fracciones mucho más pequeñas. A su vez, las exopeptidasas pudieran ser del tipo carboxipeptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas. Esto está relacionado en la acción a nivel del grupo funcional sobre la cual tendrán su acción. Por ejemplo, las carboxipeptidasas tienen su acción sobre el grupo carboxílico terminal de una estructura proteica. Las aminopeptidasas tendrán su acción sobre el grupo amino terminal de la estructura proteica. Y las dipeptidasas obviamente son enzimas que los dipéptidos los van a fragmentar, dejando libre a los péptidos. Tenemos algunos casos, por ejemplo, las carboxipeptidasas generalmente son enzimas que se encuentran a nivel del páncreas y tienden a hidrolizar todo tipo de aminoácidos excepto estos, que vendría a ser la prolina, y aquellos aminoácidos que tienen un carácter básico. Lo importante es que las carboxipeptidasas presentan también como activadores al zinc más 2. Las aminopeptidasas, como ser la leucina aminopeptidasa, tienen su acción de manera específica sobre algún tipo de aminoácidos, como es el caso de la leucina. Las dipeptidasas se encuentran a nivel del jugo intestinal y su acción está dado a partir de hidrolizar los dipéptidos para formar los péptidos. Su acción fundamentalmente se da a nivel de la prolina, y el activador, el que permite desarrollar este proceso enzimático, es el magnesio más 2. Si hablamos de las endopeptidasas, las que tienen su acción en la parte central de la proteína, vamos a indicar que estos también se encuentran a nivel gastrointestinal. Generalmente se encuentran al estado de zimógenos. Cuando decimos zimógenos, hacemos referencia a que son enzimas inactivas, pero que cuando están en el medio adecuado se vuelven como enzimas activas. Es el caso de la pepsina, que en un pH de 1,5 a 2,5 tienen su actividad enzimática, desdoblando obviamente estructuras donde los aminoácidos aromáticos y ácidos son los principales sobre los cuales tiene su acción. La tripsina y la quimotripsina tienen un pH de 7,5 a 8,5 y su acción está a nivel del intestino. Son enzimas secregadas por el páncreas y tiende a desdoblar fundamentalmente a nivel de los enlaces, como son la lisina y la arginina. En los animales podemos decir que las endopeptidasas tienden a reducir el tamaño de los aminoácidos mediante las hidrólisis. Esa es una de las funciones sumamente importantes, mientras que las exopeptidasas tienden a liberar aminoácidos, toda vez que las exopeptidasas, siendo carboxipeptidasas o aminopeptidasas, tienden a liberar los aminoácidos que se encuentran en los extremos dependiendo de los grupos funcionales. Entonces todo ese proceso se inicia a nivel del estómago con la pepsina, tripsina, la quimotripsina, que obviamente tienen acciones específicas sobre aminoácidos: triptófano, fenilalanina, leucina y metionina, entre otros.
Este es un cuadro entonces que nos muestra que a nivel del estómago ya un grupo de enzimas proteolíticas empieza a hidrolizar, reduciendo el tamaño de las proteínas, y otro grupo también a nivel del intestino hidrolizan, hasta tener los aminoácidos como estructuras pequeñas, los cuales obviamente serán absorbidos por las vellosidades del intestino delgado para luego pasar hacia el torrente sanguíneo y dirigirse hacia las células, donde va a existir un otro proceso muy interesante referente a los aminoácidos y las proteínas. En las plantas, las enzimas proteolíticas se encuentran a nivel de los brotes, las semillas, cuando estos germinan y liberan aminoácidos que son necesarios para el crecimiento del brote justamente. En las hojas viejas se producen una actividad intensa de hidrólisis que permite transportar esos aminoácidos para favorecer la síntesis de nuevas proteínas que serán utilizadas posteriormente. Esto es importante porque no se olviden que los aminoácidos se relacionan específicamente con el nitrógeno. Veamos ahora lo que ocurre con los aminoácidos. Los aminoácidos, en su proceso biodegradativo, también denominado catabolismo, van a experimentar una serie de reacciones, fundamentalmente a nivel de los grupos funcionales aminos y carboxílicos, y es necesario este proceso degradativo para que estos aminoácidos puedan de alguna manera generar algo de energía, pero fundamentalmente favorecer la síntesis de metabolitos intermediarios que serán útiles a la hora de sintetizar nuevos aminoácidos. Entonces, cuando los procesos degradativos de los aminoácidos se realizan a nivel del grupo amino, se denomina desaminación. La desaminación consiste en la liberación del grupo amino de los aminoácidos, dejando libre ese nitrógeno en forma de amoníaco, los cuales pueden ser utilizados en síntesis posteriores para nuevos aminoácidos. Pero también el otro grupo funcional que tienen los aminoácidos, que vendría a ser el grupo carboxílico, va a experimentar un proceso de degradación. A esto se denomina descarboxilaciones. Este grupo carboxílico se va a biodegradar hasta la eliminación de dióxido de carbono. ¿Dónde se produce la degradación de los aminoácidos? Es fundamentalmente a nivel del hígado, ¿no? La pérdida de grupo amino se realiza de manera inicial, luego se tiene su acción sobre el grupo carboxílico. Son prácticamente procesos casi mecánicos. Primero la desaminación y luego la descarboxilación. Muchos aminoácidos son transferidos al glutamato, el cual por las desaminaciones oxidativas llega a formar obviamente el amonio, que posteriormente buscará algunas formas de eliminarse, puesto que este nitrógeno que se va a generar no puede ser almacenado, como en el caso de los carbohidratos y los lípidos. Si seguimos ampliando las desaminaciones, vamos a encontrar que las desaminaciones son procesos que se desarrollan a nivel del grupo amino. Estos procesos son de tres tipos, denominadas desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa y desaminación deshidratante. Son tres los tipos que se desarrollan a nivel del grupo amino. La desaminación oxidativa va a ser un proceso en el cual sobre los aminoácidos actúan enzimas llamadas aminoácido oxidasa, el cual actúa fundamentalmente sobre el grupo amino, liberándolo en forma de amoníaco, ¿no? Entonces el grupo amino se libera en forma de amoníaco. Por lo tanto, este aminoácido ahora se transforma en un cetoácido, donde ya no tiene el grupo amino. Y obviamente liberación del agua. Muchas veces este cetoácido puede seguir una ruta biodegradativa siguiendo el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, el cual va a permitir generar obviamente energía, pero en muy poca cantidad.
Podríamos decir que es una ruta que permite unir el metabolismo de los carbohidratos con el metabolismo de los aminoácidos. Entonces nos muestran que los metabolismos no están separados, sino en algún momento se unen. En este proceso de la desaminación oxidativa, con preferencia experimentan los aminoácidos de la serie D. Los de la serie D tienen la capacidad de desviar la luz hacia la derecha, por eso se denomina dextrógeno. Son entonces este tipo de aminoácidos los que se biodegradan de manera mucho más rápida. Este es un ejemplo de una desaminación oxidativa, ¿no es cierto? Tenemos el glutamato, tenemos el NAD oxidado, tenemos el agua, y es importante que el amoníaco se puede liberar, el grupo amino en este caso se puede liberar en forma de amoníaco, y queda del glutamato el alfa-cetoglutarato, y obviamente el NAD oxidado pasa a NAD reducido. Aquí implícitamente existe una reacción ox-redox. El NAD oxidado pasa a NAD reducido, reacción de reducción, y el glutamato se estaría oxidando. Entonces, como ya decimos, el alfa-cetoglutarato en su proceso degradativo puede llegar hasta dióxido de carbono y agua siguiendo estas rutas: ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. El alfa-cetoglutarato también puede considerarse como un nexo entre el metabolismo de las proteínas con los carbohidratos. Los aminoácidos que se degradan por este mecanismo suelen denominarse glucoplásticos. Entonces, los aminoácidos glucoplásticos son los que se biodegradan mediante la desaminación oxidativa. Ahora tenemos la desaminación oxidativa. En este proceso de la desaminación oxidativa ya no tenemos el proceso ox-redox, por lo tanto no está presente el NAD oxidado o el NAD reducido. Estos son procesos un poco más específicos. Por ejemplo, es el caso del ácido aspartico. Por acción de la aspartasa genera el ácido fumárico, pero lo importante es que en ese proceso se está liberando amoníaco. Este proceso se desarrolla normalmente en las plantas y en muchas bacterias. La desaminación deshidratante es un otro proceso en el cual permite la eliminación del grupo amino de los aminoácidos en forma de amoníaco. Esta desaminación deshidratante obviamente tiene enzimas del tipo deshidratasa, que son especialistas en eliminar agua. Entonces, este tipo de procesos es prácticamente propio para algunos tipos de aminoácidos. Es el caso de la serina, la tirosina, que se biodegradan mediante la desaminación deshidratante. También es importante porque muchas plantas a nivel de los órganos vegetales desarrollan este tipo de degradación. Aquí tenemos lo que viene a ser entonces un proceso de deshidratación. Tenemos la serina, tenemos la enzima deshidratasa que elimina agua formando una estructura intermedia, luego vuelve a fijar el agua para formar el piruvato, y en ese interín de reacciones lo que nos interesa es que el nitrógeno se está eliminando en forma de amonio al medio. La transaminación es una suerte de desaminación, pero a diferencia de los tres anteriores ya explicados, la transaminación toma el grupo amino de uno de los aminoácidos y lo fija de manera inmediata a un cetoácido. Los tres anteriores mecanismos se caracterizaban porque el grupo amino se dejaba al medio en forma de amoníaco, mientras que la transaminación no. La transaminación permite fijar de manera inmediata el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. Esto es importante fundamentalmente para la síntesis de los nuevos aminoácidos. Utiliza las enzimas transaminasas que se encuentran en la fracción soluble del citoplasma, como también se encuentran en la mitocondria. Requiere el proceso de transaminación de una u otra estructura, como es el fosfato de piridoxal. En este cuadro, en esta lámina, podemos ver al fosfato de piridoxal que se puede generar mediante la reacción de la piridoxina, que es derivado de la vitamina B6, el cual va a dar origen a este fosfato de piridoxal.
Entonces, este fosfato de piridoxal, esta estructura química, va a ser un coadyuvante para que un cetoácido, como es el alfa-cetoglutarato, y una enzima cualquiera fuera, produzca la reacción. Entonces, lo que estamos viendo es fundamentalmente el grupo amino de este aminoácido, el cual va a perder, o lo va a ceder, si ustedes quieren, y se va a fijar a un cetoácido, como vemos acá. Quiere decir que este cetoácido ahora ya tiene presente el grupo amino, y este aminoácido que tenía el aminoácido, el grupo amino como grupo funcional, ahora se transforma en un nuevo cetoácido. Entonces, la transaminación es eliminar el grupo amino de un aminoácido para luego fijarlo a un cetoácido, dando origen entonces a un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido, sin necesidad de dejar el nitrógeno del grupo amino al medio, como ocurría en los procesos anteriormente indicados. Este es otro ejemplo también donde tenemos al alfa-cetoglutarato y la alanina. La alanina tiene el grupo amino, entonces en un proceso de transaminación pierde la alanina en su grupo amino para transformarse en piruvato, y el alfa-cetoglutarato toma entonces ese grupo amino y se transforma en glutamato. Ahora vamos a hablar sobre el otro proceso degradativo que experimenta el grupo funcional carboxílico a nivel de los aminoácidos. Ese proceso se denomina descarboxilación. La descarboxilación es un poco más sencilla que la desaminación. Prácticamente el grupo carboxílico tiende a descomponerse en forma de dióxido de carbono. En ese proceso biodegradativo el aminoácido se transforma en una amina, ¿no? También está presente el fosfato de piridoxal como un coadyuvante enzimático, y la enzima específica se denomina aminoácido descarboxilasa. Este es un proceso entonces más simple, no es tan complicado como el anterior. Les comentaba que el nitrógeno normalmente va a ser utilizado en la síntesis de nuevos aminoácidos. Sin embargo, no todo el nitrógeno se va a utilizar en la síntesis de nuevos aminoácidos. Por la intensa actividad biodegradativa de las proteínas, muchos átomos de nitrógeno no serán utilizados, pero tampoco el organismo vivo puede almacenar nitrógeno, toda vez que dentro de sus propiedades el nitrógeno es altamente tóxico, pudiera producir una alcalosis, el cual se debe evitar, y entonces es necesario eliminarlo de manera inmediata. Y las formas de eliminación son 3, y dependiendo la forma como se eliminan, tenemos los siguientes. Por ejemplo, los uriotélicos son aquellos que tienen la capacidad de eliminar el nitrógeno en forma de urea. Ese es el caso de los vertebrados terrestres, fundamentalmente. Los amonotélicos son aquellos que tienen la capacidad de eliminar el nitrógeno en forma de amoníaco, ¿no? Es la característica de los peces. Los uricotélicos tienen la capacidad de eliminar el nitrógeno en forma de ácido úrico. Normalmente los reptiles y algunas aves eliminan de esa manera. La urea es uno de los constituyentes que se forma en el organismo vivo producto de la presencia del nitrógeno. Este proceso requiere obviamente de una actividad intensa que se lleva a cabo a nivel hepático, donde este órgano sintetiza prácticamente la urea, puede alcanzar al riñón para su correspondiente eliminación en forma de urea, ese nitrógeno sintetizado. La urea va a producir una baja toxicidad, va de esta manera impedir la toxicidad del nitrógeno, pero es necesario eliminarlo. Y cuando se elimina por orina se denomina uremia. Esta es una forma de eliminar la urea mediante la orina, de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces esto puede en algún caso también producir la retención de urea, patologías fundamentalmente modificando los pHs.
Entonces acá tenemos un esquema en el cual a nivel hepático se va a sintetizar la urea, tomando en cuenta los nitrógenos que generan la biodegradación de los aminoácidos. El dióxido de carbono de por medio permite la síntesis de urea, los cuales obviamente por los conductos correspondientes pasan al riñón para su correspondiente eliminación. No es recomendable, no se da en realidad el acúmulo de nitrógeno en forma de urea. El ciclo de la urea es un ciclo muy similar a aquel que corresponde al ciclo de Krebs. Otros indican que es el segundo ciclo de Krebs. Entonces se da normalmente a partir de algunos metabolitos que se generan, como es la alanina, el glutamato, el nitrógeno presente, van a generar y sintetizar la urea, ¿no? Entonces, además, la glutamina y la alanina se va a generar producto del ejercicio muscular intenso que se tiene, ¿no? Este es un ciclo de la urea en el cual está relacionado a nivel de la matriz mitocondrial y a nivel del citoplasma, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que la citrulina se va a transformar uniéndose con el ácido aspartico a nivel del citosol con la arginosuccinato. La arginosuccinato genera la arginina, liberando también de manera simultánea el fumarato. La arginina pasará a ornitina, entonces ahí tenemos un proceso de hidratación mediante el agua, y ese proceso ya permite la síntesis y la presencia de la urea. La ornitina nuevamente se transforma en citrulina por el carbonil fosfato, que es un componente importante que se encuentra a nivel de la matriz mitocondrial, que es el resultado prácticamente de dióxido de carbono y amoníaco que se encuentra. Entonces las reacciones de la urea de un poco más detallada vienen en los siguientes pasos. Inicialmente la síntesis del carbonil fosfato. Esta síntesis del carbonil fosfato se da a partir de compuestos, como es el caso de el carbonato, como es el caso del fosfocarbonato. Obviamente que aquí ya va a existir una fijación de fosfato por la hidrólisis del ATP. El ATP se va a hidrolizar formando ADP y un fosfato se fija en la estructura orgánica, ¿no? Y entonces ello va a concluir formando el carbonil fosfato. La segunda reacción es prácticamente la síntesis de la citrulina. Esto se va a dar a partir de la ornitina y el carbonil fosfato que ya teníamos, se fija a la ornitina, y entre estos va a generar la citrulina. La citrulina como un producto de esta segunda reacción que se tiene. La enzima será la ornitina transcarboxilasa. La tercera reacción es la síntesis del argininosuccinato. Entonces tenemos ya la citrulina que se ha sintetizado, se une con el aspartato para dar origen al arginosuccinato. Entonces la enzima va a ser la arginosuccinato sintetasa, y como vemos acá, requiere de energía. El ATP se hidroliza generando AMP más 2 fósforos inorgánicos. Si bien no se fija ningún fosfato en el producto final, pero lo que interesa es la energía que favorezca la unión de estas dos estructuras químicas. La tercera reacción está dado por el desdoblamiento del arginosuccinato en arginina y fumarato. En este caso tenemos el arginosuccinato, entonces, que va a romperse la molécula generando la arginina y el fumarato propiamente. La enzima es la arginosuccinato. Y la última reacción permite ya la generación o la síntesis de la urea como resultado final. Entonces la arginina, en este caso, experimenta una hidratación para dar origen a la ornitina, y esto es lo que nos interesa, la urea. Entonces la urea, que ha tomado el nitrógeno de la biodegradación de los aminoácidos, va a ser sintetizada de esta manera. Su nivel de toxicidad es bajo, sin embargo debe ser eliminado mediante la orina. Este es otro esquema que
hace referencia obviamente a la síntesis de la urea que habíamos visto con todos los pasos anteriores, pero nos muestra la relación de metabolitos que se están generando a nivel de la mitocondria y la otra parte que se produce a nivel del citosol. Entonces es un proceso que a nivel de la mitocondria y el citosol se va a producir. Entonces este proceso que va a empezar con el carbonato ácido y el nitrógeno que se está liberando producto de la degradación intensa de los aminoácidos serán los metabolitos iniciales para seguir todo el ciclo hasta llegar a la síntesis de urea y este obviamente ser eliminado. Dentro de las conexiones entre el ciclo de Krebs y la urea son muchas. Podríamos decir, por ejemplo, que el aspartato actúa como un dador de nitrógeno en el ciclo de la urea y que permite formar el oxaloacetato, que es de alguna manera un metabolito importante dentro del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Esto dado por la transaminación desde el glutamato. Estos dos ciclos se unen, indicando o denominándose en muchos casos como el doble ciclo de Krebs. Una vez que se ha desarrollado todo el proceso biodegradativo de los aminoácidos, obviamente hemos partido de las proteínas, ahora debemos seguir la biosíntesis de los aminoácidos. No nos olvidemos siempre que metabolismo es inicialmente biodegradación. En este caso, todo lo que hemos ido viendo hasta este momento es la biodegradación, inicialmente de proteínas, luego de aminoácidos, y luego viene la biosíntesis de aminoácidos, es decir, el organismo vivo ahora sintetiza aminoácidos específicos para su organismo. Muchos de estos aminoácidos cumplirán funciones, por ejemplo, el de ser enzimas. Hemos indicado que las enzimas son proteínas. También cumplirán funciones en el sistema inmunológico, como es el caso de los anticuerpos. Entonces, la biosíntesis de los aminoácidos se da de una forma mucho más sencilla. Se trabaja directamente sobre un cetoácido. Sobre el cetoácido lo que se fija es el amoníaco. Se fija de manera directa al cetoácido para dar origen a un nuevo aminoácido. Un nuevo aminoácido específico que requiere nuestro organismo y que más adelante este aminoácido va a ser parte de una proteína. Entonces, como vemos, esta aminación, podríamos decir, es el opuesto de la desaminación. En las plantas se tiene el ciclo del nitrógeno. No nos olvidemos que las plantas tienen la capacidad de tomar el nitrógeno. El nitrógeno puede tomarlo del suelo. De nitrato pasa a amonio, a nitrito. Hay un ciclo prácticamente que es favorecido por estructuras, por microorganismos que de alguna manera permiten la reducción y a partir de eso captar prácticamente ese nitrógeno para sintetizar nuevos aminoácidos, ¿no? Ese proceso es dado por muchas bacterias anaeróbicas fundamentalmente que producirán ese proceso de reducción. Entonces, una vez que ya tenemos en forma de amonio, este va a ser utilizado para la síntesis de nuevos aminoácidos. Por eso es que las plantas tienen la capacidad de sintetizar aminoácidos de todo tipo, es decir, aromáticos, alifáticos, etcétera. Sin embargo, en los animales no podemos sintetizar aminoácidos, toda vez que el nitrógeno no podemos captar de manera directa, como en el caso de las plantas. El nitrógeno lo obtenemos necesariamente a partir de los alimentos. Las proteínas, en su síntesis, requieren de una información genética que está dado fundamentalmente por el DNA. El DNA tiene una codificación genética específica para la estructuración de ciertas proteínas. Esta información luego es transmitida a un otro componente como es el RNA mensajero que pasará la información para una síntesis posterior. La síntesis de las proteínas entonces va a experimentar algunos pasos previos, por ejemplo lo que viene a ser la transcripción de la información genética del DNA que pasará al RNA.
al RNA mensajero fundamentalmente. Luego ese proceso de transcripción va a permitir que esa información pueda ser utilizado como base para la síntesis proteica. Si hablamos del DNA y el RNA dentro de su composición, sabemos que estos están constituidos por bases nitrogenadas. Las purinas vendrían a ser la adenina y la guanina. Entonces, la adenina y la guanina son consideradas purinas y las pirimidinas vendrían a ser la citosina, la timina y el uracilo. Si bien tenemos 5 bases nitrogenadas, en el DNA solamente 4 de estas están enlazadas de manera directa en términos de pares, y en el RNA de la misma manera, existiendo una pequeña modificación que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el caso del DNA, los pares de bases nitrogenadas siempre va a estar dado a partir de adenina y timina, entonces AT, y el otro par de bases nitrogenadas estará dado por la guanina y la citosina, CG. Entonces siempre vamos a encontrar AT, GC, TA, CG. Son las bases nitrogenadas que están en pares. No vamos a encontrar, por ejemplo, una adenina a una guanina o a una citosina, sino que la adenina estará unida siempre a la timina. Eso ocurre en el DNA. Sin embargo, en el RNA existe una ligera modificación en una de las bases nitrogenadas. Estamos hablando de la timina, que es en el DNA. En el RNA es sustituido por el uracilo. Entonces, cuando vemos nosotros la estructura del RNA, vamos a encontrar a la adenina, citosina, guanina, y en vez de timina, el uracilo. Esa es una diferencia que se tiene. Entonces, este conjunto de bases nitrogenadas es importante para aquello que viene a ser la constitución de los codones y los anticodones, lugares donde en base a la secuencia de estas bases nitrogenadas se van a fijar prácticamente los aminoácidos que son transportados por el RNA de transferencia en una base que viene a ser el RNA mensajero. Aquí podemos ver entonces un cuadro ya un poco más específico de lo que viene a ser la biosíntesis de proteínas. Tenemos el DNA con la base, con la información genética que se encuentra a nivel del núcleo, y ahí vamos a encontrar que se encuentran las diferentes bases nitrogenadas, por ejemplo, la adenina, citosina, la guanina. Y aquí se está produciendo la transcripción, es decir, la información genética del DNA está siendo transmitida al RNA mensajero. Entonces aquí tenemos el RNA mensajero, que también está constituido por bases nitrogenadas. Una gran diferencia que se tiene es que el DNA es una estructura de doble hebra, como vemos nosotros, y siempre se tiene los pares de bases nitrogenadas que habíamos dicho, AT-CG. En el caso del RNA ya no es una doble hebra, sino es una simple hebra. Obviamente que también responde a los pares de bases nitrogenadas entre el DNA y el RNA. Por ejemplo, aquí tenemos la citosina con la guanina con la citosina, la adenina ya no con la timina, sino con la uridina, ¿no es cierto? Porque hemos indicado que ahí existía una diferenciación de esta base nitrogenada en términos del DNA y el RNA. Una vez que se tiene esta información genética, sale prácticamente del núcleo hacia el citoplasma y va a ser, como vemos por acá, la base sobre el cual se va a sintetizar la futura proteína. Y tenemos otros constituyentes que ahora son importantes, llamados los RNA de transferencia. Y estos RNA de transferencia también tienen bases nitrogenadas, como podemos apreciar. Tienen bases nitrogenadas, guanina, adenina. Entonces, esas bases nitrogenadas deben coincidir entre el RNA de transferencia con el RNA mensajero. Una vez que coincidan esas bases nitrogenadas, entonces los aminoácidos que están trayendo esas bases nitrogenadas ya empiezan a unirse unos con otros formando la futura proteína. Entonces es un paso muy interesante. Sin embargo, este RNA de transferencia debe activarse, porque acá estamos viendo el RNA de transferencia.
debe activarse de esta manera. Se llama el aminoácido RNA de transferencia. ¿Cuál es la diferencia con el RNA de transferencia? Que ahora tiene presente al aminoácido, que vendría a ser la alanina. Entonces la alanina está unido al RNA de transferencia. Entonces se denomina toda esta estructura aminoácido RNA de transferencia. Y obviamente aquí tenemos sus bases nitrogenadas que coincidirán con estas otras bases nitrogenadas del RNA mensajero. La biosíntesis de proteínas se va a desarrollar prácticamente en 4 etapas: la activación, iniciación, prolongación y terminación. Para que se desarrolle la biosíntesis de proteínas es importante tener ciertas condiciones, necesidades, podríamos decir: energía para el proceso, presencia de aminoácidos que van a ser utilizados para la síntesis de proteínas, condiciones para la síntesis de proteínas y fundamentalmente necesidad de recambio. Cuando una estructura proteica tiene y debe ser sustituida, entonces activa prácticamente todo este proceso. Entonces se va a dar en 4 etapas, repito: la activación, iniciación, prolongación y terminación. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. Por ejemplo, la activación. La activación consiste prácticamente en formar el aminoácido RNA de transferencia. ¿Cómo se da esto? Se da justamente cuando el RNA de transferencia se une con el aminoácido. Entre ambos forman el aminoácido RNA de transferencia. La unión de estas dos estructuras requiere de energía, que está dado por el ATP, por el adenosín trifosfato. Y tiene como activador al magnesio más 2. Entonces el ATP prácticamente se va a hidrolizar y va a generar el AMP más el fósforo inorgánico. Una vez que tenemos el aminoácido RNA de transferencia, que es la activación, podemos seguir con el siguiente paso, que vendría a ser la iniciación. La iniciación va a estar dada justamente por la presencia de aquello que vendría a ser el ribosoma. Sabemos que los ribosomas tienen 2 fracciones, una fracción 30 Weber y una fracción 50 Weber. Entonces estas 2 fracciones tienden a aceptar al RNA mensajero para armar el complejo de síntesis proteica. Aquí podemos ver entonces la fracción 30 Weber y la fracción 50 Weber. Acá está, la fracción 50 Weber es una fracción más grande y la fracción 30 Weber es un poco más pequeña. Entonces sobre la fracción 30 Weber se fija el RNA mensajero con la información genética, y también está presente el aminoácido RNA de transferencia, que no es nada más que el RNA de transferencia unido al aminoácido en este caso. Y se va a fijar en este sitio, que más adelante lo vamos a denominar, como vemos en el gráfico, el sitio aminoacílico, el sitio donde es específico para este aminoácido RNA de transferencia. Entonces, una vez que se ha fijado el aminoácido RNA de transferencia, la fracción 50 Weber se cierra. Es como cerrarse un sistema para dar origen a esta estructura. Entonces tenemos la fracción 30 Weber, fracción 50 Weber, el RNA mensajero y los RNA de transferencias cargando a los correspondientes aminoácidos. Entonces se activa el factor de iniciación y el proceso de síntesis va a empezar. Entonces vamos a tener que el GTP, guanidín trifosfato, es un factor de elongación, activa para que ingrese un nuevo aminoácido RNA de transferencia. No se olviden que entre el codón y el anticodón deben coincidir siempre las bases nitrogenadas. Y una vez que eso ocurre, lo que va a dar origen es la unión de los aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de la prolongación, vamos a ver justamente este proceso. Voy a utilizar de mejor manera este cuadro. Acá tenemos ya al aminoácido RNA de transferencia. Dentro del ribosoma tenemos al RNA mensajero y ya se han fijado los 2 aminoácidos. Aquí tenemos los 2 aminoácidos, y entonces lo que va a ocurrir es que se va a dar origen a una suerte de la formación del enlace peptídico entre la metionina y la valina, ¿no? Se va a dar origen a una suerte de formación de ese enlace peptídico.
Entonces, una vez que se ha producido ello, ¿qué pasa con este aminoácido en el RNA de transferencia? Ya ha cumplido su función, por lo tanto va a eliminarse, como vemos acá, va a salir prácticamente ese RNA de transferencia libre, pero el aminoácido que tenía ya se ha quedado unido a la valina. Entonces, este otro aminoácido RNA de transferencia que tenía la valina de color verde va a ocupar el sitio que correspondía al anterior aminoácido RNA de transferencia, dejando libre este sitio aminoacílico para que un nuevo aminoácido RNA de transferencia pueda ingresar acá. El momento en que ingrese, obviamente cumpliendo con las bases nitrogenadas del codón y del anticodón, se va a dar origen al enlace peptídico. Una vez que eso haya ocurrido, entonces este RNA de transferencia queda libre y se saldrá. Por lo tanto, este otro aminoácido RNA de transferencia ocupará este otro lugar, dejando libre este espacio para el ingreso de un nuevo aminoácido RNA de transferencia. Entonces, esto va a ser de una manera permanente, dinámica, permitiendo el crecimiento de las uniones de los aminoácidos mediante esos enlaces peptídicos. Una vez que ya hemos cumplido prácticamente con todo lo que es ese proceso, llega la terminación. Es decir, cuando ya todos los aminoácidos se han unido formando la proteína, se activan los factores de liberación, el cual permite descomponer todo este complejo. Deja libre prácticamente a la proteína, deja libre aquello que corresponde a los constituyentes del ribosoma y deja libre al RNA mensajero que ha servido como una suerte de plantilla para la síntesis de la nueva proteína, ¿no? Entonces, esta proteína ya específica cumplirá alguna función biológica dentro del organismo. Entonces, este es un resumen desde la iniciación, la formación del complejo de síntesis proteica, tomando en cuenta la fracción 30 es Weber, el RNA mensajero, el aminoácido RNA de transferencia, se fija la fracción 50 es Weber para dar origen al complejo de iniciación proteica. Y luego ya viene el ingreso y salida permanente de los aminoácidos RNA de transferencia. Estas regiones blancas vendrían a ser los sitios aminoacílicos en los cuales se fijan estos RNA de transferencia y de manera simultánea van permitiendo los enlaces peptídicos entre aminoácidos. Una vez que llegamos al número determinado de aminoácidos, se activa el factor de liberación, descomponiendo prácticamente todo el complejo, y lo que nos interesa es dejando libre a la proteína. Entonces, este RNA, este ribosoma, está listo para iniciar otro proceso de una otra proteína. De la misma manera, aquí seguimos viendo los cuadros con las diferentes etapas. Aquí ya podemos ver los enlaces peptídicos y aquí podemos ver cómo va creciendo los aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, siempre tomando en cuenta como estructura base al RNA mensajero que tiene a las bases nitrogenadas que deben coincidir también con las bases nitrogenadas a nivel del codón y el anticodón. Una vez que se ha producido la síntesis de las proteínas, obviamente todo este proceso tiende a descomponerse y ya se tiene una proteína útil para el organismo vivo. Entonces, aquí también vamos viendo en resumen prácticamente ese camino que va a experimentar la síntesis de las proteínas, ¿no? Los diferentes pasos que hemos seguido. Este también es un mismo cuadro prácticamente, donde a partir del DNA, en un proceso de transcripción, se tiene la información hacia el RNA. Ese RNA mensajero va a ser utilizado como una base para la síntesis de proteínas. Aquí tenemos al ribosoma, su fracción 30 y 50 es Weber, y estos son los aminoácidos RNA de transferencia que van trayendo los aminoácidos correspondientes y de esa manera van permitiendo la síntesis de esa proteína. Se pueden producir algún tipo de enfermedades por deficiencias proteicas, por ejemplo la hidroxilasa de fenilalanina, la fenilcetonuria, por la degradación intensa de fenilalanina y tirosina.
la oxidasa de homogentizato y la alcaptonuria también es otro tipo de enfermedades, lo mismo dado por la tirosinasa que da origen al albinismo. La fenilcetonuria también está relacionado con algunos cambios, como es el caso de la fenilalanina a tirosina. La enzima va a ser la hidroxilasa de fenilalanina y tiene un efecto genético esto, ¿no?, dentro de lo que vendría a ser las estructuras proteicas. La alcaptonuria también es importante desde el punto de vista de lo que viene a ser el homogenticiato de malilacetato, que es una suerte de estructura que tiene su acción específicamente sobre aquello que va a ser algunas enfermedades asociadas hacia la artritis. Todo siempre es relacionado con posibles enfermedades que se tengan, que seguramente con más detalle se lo va a ver en patologías. El albinismo también, eso se debe a que la fenilalanina se convierte en tirosina, ¿no es cierto? Y la tirosina es precursora de la síntesis de la melanina, que es el pigmento que le da una coloración oscura a la piel. En este caso eso ya no existe, por lo tanto se tiene una coloración blanquecina. El recambio proteico es sumamente importante, toda vez que las estructuras proteicas no son eternas, cumplen cierto ciclo biológico e inmediatamente son sustituidas por otras estructuras proteicas. Entonces esta actividad va a ser intensa en los organismos vivos y bueno, gracias a ese dinamismo es que nosotros podemos desarrollar y sentirnos bien como seres vivos. Bueno, esa ha sido la clase de hoy y les espero en otra oportunidad.